Gloria a Dios. Muy buenos días a todos los hermanos, muy buenos días a la amada familia de la fe. Que la paz del Señor sea con todos nosotros, que la paz de nuestro Dios esté sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias. El Señor los bendiga con toda bendición celestial en esta mañana. Sabemos que estamos en el programa El que manda en todo es Cristo. Queremos saludar a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, a todos los hermanos que están ahí conectaditos, que están ahí pegaditos al programa, que hoy vamos a estar dándole gracias al Señor por su misericordia y porque estamos aquí, amén. Así que le invitamos, le recordamos que estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en www.bellavistaestereo.com y por la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo. Le invitamos a que comparta el link con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros, y la idea es que el mensaje recorra por todas partes, amén. Así aquí también tenemos a nuestro hermano Adolfo Duarte. Muy buenos días para todos. Hoy le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, los oyentes, televidentes, amigos, hermanos que están conectados. Y para nosotros un gozo, una alegría poder compartir esta mañana, empezando esta semana, y esta semana es algo muy importante pues en la vida cristiana de nosotros, porque recordamos y traemos a memoria aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y para nosotros es algo importante porque no lo llamamos como una religiosidad, sino como un agradecimiento al Señor por aquello que hizo, y que fue algo maravilloso porque nos dio la salvación y la vida eterna. Entonces le damos gracias a Dios, a cada oyente, amigo, televidente, hermano que está conectadito, y esté atento porque Dios tiene algo bueno para usted. Amén, así es. Así que les recordamos que estamos en el programa El que manda en todo es Cristo. La palabra dice en Hebreos 1.3 que Él sostiene todo con el universo, y dice la palabra en Juan 1.3 que todas las cosas por Él fueron hechas y que nada, sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Así que vamos a estar orando, vamos a estar colocando en manos del Señor este tiempo y en este espacio. Señor, amado Dios, tú eres fiel, tú eres misericordioso, Señor, tú eres digno. Aquí estamos para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza, Señor Jesús. Hoy estamos aquí en esta gloriosa y hermosa mañana, Señor, para compartir un tiempo con usted, Señor, para que sea su presencia bendiciéndonos, Señor, para que sea su palabra, Señor, que es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, Señor, para edificar. Que sea tu palabra, Señor, prosperando a mis hermanos, que sea tu palabra abriendo el entendimiento de mis hermanos, Señor, y que ellos puedan entender, Dios mío, que el que manda en todo, Señor Jesús, es usted, Padre amado. Hoy le damos la gloria y la honra, Padre amado. Tu palabra dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ella parece que está en la vida eterna, y porque ellas, Señor, son las que dan testimonio de usted. Padre, llévate toda distracción de mis hermanos, llévate, Señor, toda oposición, y ayúdanos, Padre. Tu palabra dice que tú no eres un Dios de confusión, sino un Dios de paz, un Dios que da sabiduría, un Dios que da entendimiento, un Dios que nos ha hecho conocer ese evangelio que estaba escondido por siglos. Señor, te damos la honra, bendícenos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, les recordamos que estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en www.bellavista.com y por la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo. Entonces vamos a estar pasando al hermano que va a llevar esa gloriosa palabra. Hermano, esta mañana esta mañana es maravilloso porque pues tenemos a un Dios
todopoderoso que nos muestra todo lo bueno, pero también nos enseña las cosas malas para que nos apartemos de ellas. Hoy vamos a un tema muy importante y es sobre la muerte de Cristo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, versículo 14. Y lo voy a leer primeramente la Reina Valera, lo voy a leer en 3 versiones para que lo analicemos bien y empecemos a trabajar en este tema. Amén. Y leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, Hebreos 9:14, Reina Valera. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Wow, maravilloso. Y me impacta porque dice obras muertas. Nosotros estamos muertos y nuestras obras ante Dios son muertas. Porque las únicas obras que valen hoy son las que a través de Cristo nosotros hacemos. Entonces vamos a mirar aquí, por ejemplo, en esta versión, en nueva traducción viviente, y nos dice así: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. En la traducción actual dice: pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Aquí hay algo maravilloso, hermoso, mis amados hermanos, y quiero aclarar algo que hoy vamos a hablar. Si usted mira, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios. Esto quiere decir que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue para agradarle a Dios. El derramamiento de su sangre, que era santa, que se derramó en la cruz, es la que nos limpió a nosotros. Pero inicialmente, Cristo, como muchos hermanos tienen y hablan, no, Cristo murió por mí, no. Cristo murió por el Padre, porque era la única ofrenda viva y agradable que Él pudo recibir. Y lo miramos a través del tabernáculo de Moisés, la ley, cuando se ofrecía cada año la libre que hacían cuando había el perdón de pecados que hoy ellos llaman el Yom Kippur. Ellos sacrificaban el cordero. El sumo sacerdote se limpiaba primero. Cristo no tuvo necesidad de eso porque Él fue santo y fue su misma sangre. Entonces, el sumo sacerdote se limpiaba con la sangre de un cordero. Entraba al lugar santo, exponía los pecados, y entonces dice la palabra que si hallaba gracia el sumo sacerdote delante de Dios, Él perdonaba, cubría el pecado un año, y salía y le ofrecían el sacrificio porque ya Él había perdonado a Dios, y Dios recibía ese sacrificio, y entonces con la sangre de los corderos era que limpiaban, pero el sacrificio era para el Señor. ¿Por qué ese sacrificio no volvió a hacerse más? Porque el mismo pueblo de Israel lo contaminó. Si usted se va a Zacarías, a Malaquías, en Jeremías, ellos ofrecían lo que les sobraba al Señor. Ellos daban en ese sacrificio lo que a ellos les parecía. Y había una parte que el Señor estipuló que reglamentó cómo era el sacrificio y cómo tenía que ser la ofrenda. Las ovejas o corderitos tenían que ser vírgenes. Era el primero
¿sí? De la manada, o sea, el primogénito, el primerito, no podía tener los testículos mayagados, no podía tener manchas, era impecablemente todo blanquito, y había una cantidad de requisitos, no podía ser cojo, ni patipartido, nada de eso, era lo mejor para Cristo. Sin embargo, ya en Malaquías, Zacarías y en Jeremías también hay parte de eso que habla, y en muchos de los profetas menores hablan de que ya la ofrenda no cumplía los requisitos. Entonces Dios no recibía esa ofrenda. Y por ende Dios no recibió ofrendas. Por eso el pueblo cayó en una decadencia y el pueblo de Jerusalén fue llevado a Babilonia. Y lo que era Israel, que era la otra parte de la 10 tribus, fueron llevados a Siria. Y fueron esclavizados allá. Fueron llevados a este lugar donde fueron encerrados muchos años. Por esa misma cosa, por la desobediencia y la rebeldía. ¿Por qué? Porque violaron el pacto de Dios. Cristo es el nuevo pacto por medio del Cordero inmolado. Cristo cumple, ¿por qué? Tenía que ser el primero. Cristo es unigénito. No hay otro hermano. El único es Dios, Jesucristo. No hay nadie sino es su único Hijo. La sangre era pura, sin mancha. Él fue el sumo sacerdote porque no tenía pecado. El de allá, el del tabernáculo, era un hombre como nosotros, pecador. Tenía que hacer un ritual para limpiarse. Cristo no. Fue la ofrenda, porque fue la ofrenda que le agradó al Padre. Fue la ofrenda que pudo satisfacer al Padre. Fue la ofrenda que pudo llegar a que el Padre descargara la ira sobre Él y nos perdonara por medio de su sangre los pecados, nos limpiara. Entonces, si nosotros miramos, Cristo es la ofrenda, el holocausto, el sacrificio y el sumo sacerdote. Él resumió ese sacrificio en uno solo. Y fue perpetuo. Entonces Cristo cuando muere en la cruz del Calvario, por eso lo dice aquí, y me gusta porque lo dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. A sí mismo, no se ofreció por ninguno, él mismo se ofreció. Anteriormente ofrecían el corderito para la gente, y decían, vamos a ofrecer este carnerito para que me perdone mis pecados a mí. Pero él mismo se ofreció. No hubo quien lo presentara. Él mismo se presentó al Padre. Él mismo se ofreció. Y dice que sin mancha a Dios. Entonces, ¿a quién se ofreció él? Al Dios. Era la ofrenda viva, agradable, sin mancha, pura, santa, que le agradó al Padre para poder que nosotros fuéramos libres de la ira venidera. Y lo que dice, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Wow, qué cosa maravillosa, hermana. ¿Qué piensa usted de eso? Amén. Bueno, hermano, a mí me llamaba la atención y me gustaba la versión esta de la traducción actual, porque ella decía, si todas estas cosas tuvieron poder, ¿cuánto más dice el versículo 14? Pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. Vemos la superioridad que tiene el sacrificio de Cristo a comparación de los antiguos sacrificios, del antiguo pacto, que eran los toros, los machos cabríos. Y usted decía algo, hermano, de que Cristo se entregó para el Padre, o fue para ofrecerse al Padre. La palabra dice en Hebreos 10:5, dice, por lo cual entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La palabra dice que el Verbo era Dios, estaba con Dios, se hizo carne. También dice la palabra por allá en Primera de Juan, que Cristo vino en carne y sangre.
Y me llama la atención, hermano, porque usted decía que el sacrificio estaba estipulado, de que tenía que ser virgen, que tenía que ser el primero, pero si nosotros nos vamos a Malaquías, dice que ya le ofrecían animales ciegos, animales cojos, animales enfermos, perniquebradas, dice la palabra. Entonces que dice el Señor, preséntalo a tus príncipes o a tus gobernantes para ver si les será acepto, para ver si les agradará. Él se compara porque, mire, y eso que no tiene comparación, pero él dice, a mí me traen eso, pero ve y llévaselo a tu príncipe o a tu rey para ver si él recibe eso. Entonces, a los príncipes y reyes le entregaban lo mejor, pero al Dios de dioses, Señor de señores, el que tiene el poder y el que manda en todo, le entregaban lo que sobraba. Y mire, hermana, que es bueno recordar esto porque hoy en día también hacemos eso. En Romanos dice muy clarito que nosotros somos la ofrenda viva y agradable a Cristo para que sea presentada, porque Él es sumo sacerdote, al Padre. Nosotros somos esa ofrenda viva y agradable, un sacrificio vivo y agradable, puro, pero nosotros vamos a la iglesia y le ofrecemos al Señor lo que sobra. Y hay veces lo vemos, por ejemplo, hoy vine porque me quedó tiempo, es que no tengo tiempo, le sobra. Como le sobró el tiempo, entonces se lo regala a Cristo, no lo coloca en primer lugar, ahí no hay un sacrificio. Vine porque me invitaron o vine a traer a ella, pero no hay una entrega total. Cristo no dijo en la cruz eso, y lo dice aquí muy clarito, Él se entregó a sí mismo en ofrenda viva y agradable al Padre, que fue lo que le agradó a Cristo. Y esto lo que quiero llevarle a decir a ustedes, hermanos, oyentes, amigos, es que nos debe a nosotros de tener esa gratitud más grande, porque Él no murió por mí, Él murió para salvarme de la ira y fue la ofrenda que le agradó a Dios, y el beneficio a través de su sangre nos limpió a nosotros. Y por eso dice, y fue claro, limpiará de vuestra conciencia de obras muertas, porque las obras de nosotros no valen nada, porque todo lo hizo Cristo. Obras muertas en nuestra vida. En Efesios dice que Él preparó de antemano las obras que nosotros íbamos a hacer en Cristo Jesús. Amén, así es. Ni siquiera, y hoy hay mucha gente que se jacta diciendo, yo soy buena gente, yo le ayudo, yo doy. Mi amado hermano, nada tenemos. Como dijo Job, desnudo vine y desnudo me voy. Somos pecadores, le fallamos al Señor. Por la gracia y la misericordia que dice en 1 Juan, que si pecamos y reconocemos, y al reconocer quiere decir, me humillo, me postro ante Dios y le digo, no soy digno de su presencia, pero aquí estoy, porque eres el único Dios, perdóname. Entonces Él con su sangre vuelve y nos limpia. Maravilloso que es Cristo. Poderoso. Pero hay muchos que dicen, yo soy hijo del rey, ya tengo derecho, y yo hago lo que hago y punto, y el Señor me respalda, y piden al Padre como si fuera el Hijo, y piden. Mi hermano, si supiéramos realmente por quién estamos aquí, y por qué tenemos la vida eterna, ganada en Él, cuando estamos en Cristo, obedeciendo, sometiéndonos, viviendo para Él como ese hermano mayor en obediencia, podríamos entender que no valemos nada. Todo se lo debemos a Cristo. Todo se lo debemos a Cristo. Porque si miramos aquí el sacrificio, Él mismo se ofreció, Él mismo se entregó a morir, porque fue la única ofrenda. En el mundo no había ofrenda que pudiera satisfacer al Padre. Y mire algo importante que dice Isaías 53.1. Isaías 53.1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y habla el profeta Isaías, hablando de un anuncio. Y dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
La pregunta es, ¿sobre quién descargó la ira el Padre? Sobre Cristo. Sobre Cristo. Y para que lo entendamos mejor, vamos a un pasaje de la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 2, versículo, no, creo que es el 7. Capítulo, miremos otra vez acá, a ver, primera y segunda de Samuel 7, 14. Segunda de Samuel 7, 14. Y dice así: yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, le corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre. Wow. No éramos hijos todavía del Señor, porque somos hijos gracias a Cristo, adoptados. Cristo nos adoptó. Por Cristo entramos al Padre. Por Cristo obtenemos la herencia, porque somos coherederos en Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo: todo lo que el Padre me dio, yo se lo doy al que quiero dárselo. Y mire que el Padre está hablando de algo importante. Si su hijo pecare, lo castigaré con vara como lo castiga el Padre, un Padre cualesquiera. Y Cristo no pecó, mi amado, porque dice la palabra que fue santo, pero llevó el pecado de todo mundo en la cruz del Calvario. Y por esa condición que llevó todo el pecado, Dios vino en su ira contra él y nos libró de la ira que venía para nosotros. Nosotros debemos estar alegres, contentos, hermana, hermana, porque esa ira que recibió Cristo en la cruz era para nosotros. Ese castigo no merecíamos sino el infierno. Pero Cristo vino y se me puso en la mitad y se ofreció como un sacrificio santo al Padre, y la sangre entonces nos limpió de pecado. Wow, eso es maravilloso, eso es glorioso. Ya no tengo por qué jactarme. Cristo murió. No, di gracias, Señor, porque tú moriste por mí, llevaste todo, te sacrificaste y sufriste todo el peso de Cristo, del Padre, para darme vida y vida eterna por la sangre de Cristo. Por la sangre del Cordero, por esa sangre que purifica y santifica, que borra el pecado, no lo tapa, lo borra, lo quita. Así es. En esta mañana, hermana, es para que entendamos y nos bajemos de la nube, que muchas veces decimos: Cristo murió por mí. Si nosotros miramos la palabra como lo expresa. En Romanos creo que dice que el Padre nos salvó de Él mismo, hablando de Dios, de Cristo. La ira venía y Él mismo nos salvó a través de su Hijo amado. Dios salvándonos de la misma ira de Él. Se nos reconcilió consigo mismo. Y hizo la reconciliación, pero nos salvó. Porque es que, ¿quién puede contra Dios? Amén, así es. Ahora, todavía estamos en eso. ¿Crees que con las obras que tú haces, con ir a la iglesia, con estar allá orando, ayunando, sirviendo, tú tienes derecho a la entrada al reino de los cielos? La única parte que tenemos derecho es cuando estamos en Cristo, vivimos para Cristo, nos sometemos a Cristo, y entonces a través de Cristo entramos, porque ¿qué dice la palabra? ¿Cristo es qué? La puerta. Aleluya. El camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Cristo. Dependemos de Cristo. Por eso Él dice: separados de mí, nada podéis hacer. Nada es nada. Porque Dios, a través de su Hijo, nos da esa fuente de vida que nos sostiene y nos mantiene con vida. Es Cristo, porque Él fue el que hizo todo en la cruz del Calvario. Él mismo se ofreció,
Él mismo se entregó y Él mismo se ofreció como ofrenda viva al Padre. Y cuando el Padre recibió esa ofrenda viva, santa, entonces la sangre ahora sí nos limpia de todo pecado. ¡Wow! Bien, vamos a mirar aquí la conciencia y miremos qué dice Hebreos 10:22. Dice, cuando nosotros tenemos la conciencia limpia por la sangre, entonces dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Con agua pura. Entonces, cuando yo me acerco al Señor, al trono de la gracia, lo hago de corazón, con la certeza, la convicción de que mi conciencia ya está limpia por la sangre de Cristo. Pero si yo he sido obediente, si yo he sido cumplidor de la ley de Cristo y vivo para Cristo, entonces ahí estoy yo pudiéndome acercar confiadamente, porque ese sumo sacerdote nos da la entrada al Padre e intercede por nosotros. En Romanos 2:15-16 dice algo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a quién, a mi evangelio. Entonces, hermana, ¿usted qué piensa? ¿Cómo nos va a juzgar el Señor? ¿Por las obras, por lo que yo hice, o acuerdo a la palabra del Señor? Porque es que aquí dice arribita muy bueno, dice muy claro, y lavado con los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el agua, hermano? La palabra. La palabra. Por eso es que cuando nosotros vamos a predicar, realmente a llevar una evangelización, hay que hablar de Cristo, de la palabra, del arrepentimiento, de la cruz, de que el que salva es Él y que debemos reconciliarnos con Él. Porque la palabra es la que nos muestra nuestra condición, pero nos limpia también y nos lleva a Cristo. Y el evangelio es el que nos va a juzgar a nosotros. Ese evangelio, y no solamente a los cristianos, a todo el mundo. La palabra dice, ya yo tengo quien los juzgue por mi palabra. Claro que sí. Entonces, hay gente que dice, Cristo no juzga. No, es que Él no juzga, Él no vino a juzgar. Ya Él dejó su ley. Yo siempre pongo un ejemplo. Un ejemplo que es de la vida cotidiana de nosotros, hermana. ¿Quiénes hacen las leyes en Colombia? Porque es el gobierno, el Estado. El Congreso. Porque ese es el que hace las leyes, ¿sí o no? Entonces, los senadores le presentan la ley y ellos la autorizan y la dicen, y esta es la ley. Entonces la pregunta es, ¿el Congreso te juzga a ti? ¿Quién te juzga? La ley. La ley. Cristo fue el mayor legislador. El Padre fue el mayor legislador. Aquí está su palabra, que es la ley. Esa es la que nos juzga y nos condena. Entonces esta mañana, mi amado hermano oyente, televidente, empecemos a pensar diferente y a buscar del Padre a través de Cristo, sometiéndonos a Él, viviendo para Él y haciendo la voluntad de Él. Porque en el Evangelio está todo escrito lo que nosotros tenemos que hacer. Limpieza espiritual. Amén. Dice Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cómo la ve usted, hermana? Hermano, esto me hace recordar cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes están limpios por mi palabra. ¿Los limpió con qué? Con la palabra. Pero ahí está cumpliéndose, eso es una profecía que se cumplió. Amén. De Cristo. Porque cuando el Padre habla de esto, está hablando del nuevo pacto. Y el nuevo pacto habla, en Ezequiel 36,
que está ahí, que es 36, 25. 25, 26, 27 y 28, está hablando del nuevo pacto que el Dios eterno va a hacer y que y hoy nosotros estamos viviendo. Y está hablando ahí primero que por el agua fuimos limpios por la palabra. Y después dice que cuando seamos limpios por la palabra, entonces el Señor cambiará el corazón y pondrá un corazón de carne quitándole piedra y colocará el espíritu nuevo de nosotros para que venga el Espíritu Santo y empiece a mostrarnos la palabra de obediencia y sometimiento en Cristo, la ley. Por eso en Efesios dice, muy claro cuando habla de que somos sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados, sí, pero cuando creemos en la palabra de Dios. Cuando creemos en Cristo, creemos en la palabra del Señor, entonces creemos en Él y viene la nueva vida, el nuevo nacimiento, el cambio que hacemos, porque ya nos arrepentimos y nos convertimos. Entonces bien, ahí sí estamos sellados, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos empieza a guiar por el camino de la verdad y la vida. ¿A través de quién? De Cristo, que es su palabra. Maravilloso, hermano. Todo se lo debemos a Cristo. Hay personas que yo le he preguntado, hermano, ¿qué parte usted tiene en la salvación? Y entonces le dicen a uno, hermano, yo tengo el 50% y el otro 50% es de Dios. ¿Usted qué opina de eso, hermana? La palabra, la obra de salvación solamente le corresponde al Señor, amado hermano. Él no necesita ayuda, porque ¿quién se entregó a sí mismo? Yo estuve ahí acompañando al Señor para entregarme por él y ayudarle. Él mismo se entregó, porque si hubiera sido el hombre, cuando vea lo que viene, sale corriendo y deja solo a Cristo. Porque nadie sabía lo que él iba a padecer, solamente él. Por eso él cuando fue al Monte de los Olivos, él le oraba al Padre, Señor, y le decía con lágrimas que eran como de sangre, si quieres, quita esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque él sabía lo que venía y cómo iba a sufrir el castigo y la ira de Dios por nosotros, que éramos los pecadores. Entonces la paz de Cristo, usted y yo la tenemos ahora, y nos la dio. Entonces, hermano, en esta Semana Santa, recordemos a Cristo, exaltemos a Cristo, alabemos a Cristo y démosle gracias todos los días de nuestra existencia por el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Y por esa cruz, y por eso el apóstol Pablo decía, yo voy a la cruz y ahí voy todos los días colocando ¿qué? Mi pecado, mi arrepentimiento. Él se crucificaba en la cruz constantemente. ¿Cuántos de nosotros los cristianos hacemos eso? ¿Cuántos vamos a la cruz y clavamos ahí la desobediencia, la rebeldía, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la envidia, la murmuración? Así es. Si nosotros hiciéramos eso, la cruz del Calvario estuviera llena de todos nuestros pecados, suficiente esa cruz para limpiarnos con la sangre de Cristo. Suficiente, pero muchas veces ni queremos reconocer que somos rebeldes. En Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y ese está hablando de la iglesia. Amén, así es. Cristo dice que Él purificó la iglesia. La iglesia la purificó, habiéndola en el lavamiento de la palabra. La iglesia. Wow. La iglesia hoy está limpia y purificada por la palabra del Señor. Amén. La pregunta es, ¿somos recíprocos a ese regalo de Dios para predicar el verdadero evangelio de Jesucristo? El verdadero evangelio que convence, el verdadero evangelio que enseña, el verdadero evangelio que muestra el pecado, muestra la condenación, pero muestra quién nos puede librar de ese pecado. Y esa es la cruz
del Calvario, Cristo Jesús. Ese es el verdadero evangelio que nosotros debemos de estar siempre predicando. Y aquí hay algo bueno, hermano, porque acá en Efesios 5:26 dice, para santificarla y habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, confirmando lo que decía aquí en Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y sale en Apocalipsis, hermano, cuando dice, gocémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. La pregunta es, hermana, ¿estamos preparados con las vestiduras blancas para hacer y recibir a ese esposo y vivir con él toda una eternidad? Sí. O de pronto va a pasar como dice, que los invitados no cumplieron porque empezaron a sacar un poco de disculpas, de justificaciones. No puedo porque tengo que llevar al niño al colegio, no puedo porque yo tengo que trabajar, no puedo porque hoy mismo tengo un negocio, no puedo porque ahora mismo me voy a atender a mi esposo o a mi esposa, no puedo porque tengo que ir a trabajar. Bueno, Dios Todopoderoso tenga misericordia de su iglesia. De su iglesia. Ahora viene algo muy bueno, la sangre de Cristo. En 1 de Pedro 1, 18, 19, lea, hermano. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo ve usted eso ahí, hermana? Amén. Hermano, aquí me sorprende algo porque dice la palabra en 1 de Pedro que no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, cuando dicen que si no diezmamos, entonces Dios no nos va a restaurar, ni nos va a la salvación, pero aquí dice lo contrario, que no es con oro ni plata, ni nada corruptible, sino con la sangre del Cordero, que nos limpia, purifica, y podemos entrar a la presencia del Padre. Sí, aleluya. Mi amado hermano, oyente, televidente que me está viendo en esta mañana, Cristo es nuestro único Dios Salvador. El Padre es el que nos va a dar todo a través de su Hijo amado. Pero cuando estemos en Cristo, viviendo para Cristo y sometiéndonos a Él. No nos gusta su voluntad, pero toca someternos. Y el ejemplo es Cristo, porque a Él muy claro le dijo al Señor, Señor, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la suya. Muchas veces tenemos que decirle, Señor, esto me va a doler, si usted quiere quítame eso, esta prueba, esto que está lo que sea, esta tribulación, pero si es tu voluntad, hazla, hazla, Señor, hazla, Padre. El Dios viviente, porque aquí habla del Dios viviente. Dice Daniel 6:26, dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, y está hablando de Nabucodonosor, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Ese es el que estamos hablando esta mañana. A ese es que le estamos presentando esta prédica, esta enseñanza. Al que manda en todo, al que está en el trono de la gracia y gobierna con autoridad y justicia. Muchos hacen injusticias y creen que pasan de largo, pero recuerde que hay un Dios que no deja nada sin pasar por la mano de Él y su justicia. Porque la justicia del Dios es una justicia justa. Y da a cada quien, dice la palabra, lo que se merece. Lo que se merece.
Entonces mire esto tan elegante, tan bonito, tan precioso. El Dios viviente y permanece por todos los siglos. No es 4 años ni 5 años. Todos los siglos ese Dios viviente permanecerá, vivirá. Y ese es Cristo. Y su reino no será jamás destruido. Para los que piensan que el reino de Dios se acabó, que el reino de Dios no existe, que ya murió, que ahora están gobernando otro, bájese de esa nube, mi amado hermano, porque el reino de los cielos es indestructible. Ese es el Cristo, el que manda en todo, es indestructible nuestro Dios. Ahora viene algo muy bueno, y dice el sacrificio de Cristo, porque aquí está hablando de sacrificio. ¿Qué dice en Gálatas 1, 3, 4, hermano? Dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí vuelve y lo confirma. ¿Por quién se ofreció? ¿Por nosotros? Por Él mismo, para agradar al Padre. Aleluya. Él mismo se ofreció y dijo, yo voy, yo me sacrifico para agradarte a ti y tú le des el perdón por la sangre que vertiré a toda la humanidad. Pero ese perdón hoy en día no es para todo el mundo, es para el que crea. Aleluya. Porque en Juan 3, 15, 16, 17 lo dice. Y lo dice claro. De tal manera amó a Dios al mundo que envió a su Hijo, a su unigénito a morir. ¿Para que qué? Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Más el que ha creído ya tiene vida, mas el que no ya ha sido condenado. Y dice ¿por qué? Porque prefirieron mejor las tinieblas que la luz admirable de Cristo. Mi amado hermano, el sacrificio de Cristo fue único. No ha venido otro sacrificio. En Hechos dice que viene otra ira venidera, que es los juicios finales, cuando viene el Padre a través de Cristo haciendo justicia, que ya lo leímos acá. Si estás en Cristo, nuevamente te salvas. Pero si no estás, esa ira vendrá. Esa ira viene. Por eso la palabra en Romanos dice, el que esté en Cristo, viva para Cristo, se someta a Cristo, nadie lo podrá separar del amor de Cristo. Hay que estar en Cristo, hermano. Porque muchos ven esta frase y se alegran. No, a mí nadie me puede separar del amor de Cristo. Si estás en Cristo, si no, no. Si no, no. No te vistas porque no vas. Y vemos lo que dice Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo, vuelve y habla. ¿Quién se dio a sí mismo? Cristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oiga, somos los redimidos de Cristo, los lavados por la sangre, para servirle a Él. Y hoy en día, uno ve tantas cosas en la iglesia, hermano. Si uno se pusiera a leer esto, Él mismo muere. Él mismo se presenta ante el Padre para que esa ofrenda, que era la única que le agradaba al Padre, el Padre a través de Él nos perdonara. Y recibimos ese beneficio de Él, porque el beneficio más grande fue su perdón y su sangre que nos redimió. Pero esa ofrenda fue para el Padre. Y entonces nos dice aquí en Tito, muy clarito, que nos redimió de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Somos de Él, que nos compró con precio de sangre, celoso de buenas ideas, de buenas obras. Entonces la pregunta es, ¿somos celosos? El celo de Jehová me consume. Ahora, vamos a ir, ¿qué dice Hechos 4? Hoy no le han escuchado la voz, hermano. Dice Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y amados hermanos, la palabra dice, creo que en Timoteo, que entre Dios y el hombre solo hay un intermediario, que es Jesucristo
hombre. Así Entonces, ¿qué opina de eso? Porque hoy hay muchos intermediarios. yo creo que nosotros, usted hacía énfasis acá en este Daniel, nosotros debemos glorificar al Señor, estar más agradecidos con Cristo, porque gracias a Él nosotros somos salvos, gracias a Él nosotros somos redimidos, somos purificados. Dice a un hermano que los anteriores sacrificios solo cubrían o eran para purificación de la carne, pero en Cristo Jesús tenemos redención total. En el sacrificio de Cristo Jesús tenemos esa eficacia, mi hermano. Total. Somos beneficiados. Y dice acá fundamentos espirituales. Pero me gusta acá porque dice, en ninguno otro hay salvación. Hoy en día muchos creen que la salvación la van a conseguir por obras. Así es. Entonces, no, yo hago obra y yo estoy bien, me siento bien, mi corazón está en paz porque yo hago obra. Y me dicen, no, y el Señor me bendice por esas obras. Y es una realidad porque el Señor en su palabra no se niega. Él dice clarito que si usted ayuda a su hermano, recibirá, pero obras materiales. Así es. Pero dice aquí clarito, en este versículo, ni en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único es el Señor Jesucristo. Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el que manda en todo, Cristo. Ya es hora de que empieces a buscar del Señor. Amado oyente, televidente, usted que me está escuchando, hermano, porque todavía hay hermanos que no buscan de Dios como debe ser. La palabra dice que debemos buscar a Cristo en espíritu y en verdad. Y seguimos jugando al cristiano. Los tiempos cada día están mostrando cosas fuertes del cumplimiento de la palabra. Nosotros nos estamos sometiendo a ese Dios. Nosotros vivimos bajo esa cobertura de ese Dios y sometidos a Él. Porque aquí dice muy clarito, no hay otro. No hay otro. Ni Mahoma, ni Buda, ni ninguno otro. Solamente Cristo. Porque todos esos, allá están los huesos. Pero la tumba de nuestro Dios está quemada, vacía, porque Él murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Ninguno de los otros dioses paganos está sentado a la diestra del Padre para interceder. Solamente Cristo, Cristo solamente. Fundamentos espirituales de Cristo, la piedra angular. Y aquí hay algo importante porque para que entendamos eso, dice Efesios 2, 20-22. Dice, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Él es el quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Yo estoy averiguando porque siempre hablamos, Cristo es la piedra angular, pero no miramos realmente, pienso yo, ese concepto que es tan importante. Porque si fuera la piedra angular, yo en la iglesia estaría haciendo otra cosa. Y no lo que hacen muchos en la iglesia. Mire el concepto, la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Entonces vamos ahora. Y dice acá, Jesús es la piedra angular, la cual no solo sostiene el peso, sino que alinea todas las demás piedras. ¿A cuáles piedras alinea? A nosotros. Todos nos tenemos que alinear por esa piedra angular, pero muchos no están alineados por esa piedra. Muchos andamos despelotados, trayendo nuevos evangelios, y como dice una alabanza por ahí que es muy bonita,
creando reinos nuevos. Creando reinos nuevos. Ya el reino está creado y tiene toda la ley para que vivamos en ese reino. Y miren lo que sigue diciendo, creyentes, que son las piedras del edificio, nosotros somos las piedras, no la casa de oración, esa no es la iglesia, ese es un lugar donde nos reunimos para alabar al Señor, del edificio. Dice, Él es quien da forma, dirección y unidad a la iglesia, no la casa de oración, la iglesia, que somos la piedra, pero la piedra angular es la que ordena y organiza y guía. Y por eso me gusta aquí, porque si vemos en Efesios dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, cuando sacamos esas órdenes extras que creemos y que algunos dicen, el Señor me dio, pero uno ve que no están acorde a la palabra y hacemos cosas que no son, entonces uno dice, ¿será que Cristo está como piedra angular o nosotros nos queremos piedra angular? Somos piedras que vamos edificando la iglesia como un edificio, pero esa piedra que somos nosotros está sometida y crecemos bajo los conceptos y bajo el orden de Cristo. Entonces mire lo que dice aquí, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Dios, para morada de Dios en el Espíritu de Dios. Entonces, si no está coordinado, usted puede venir a la iglesia, pero si no estamos en el mismo sentido, haciendo lo que es, predicando lo que es, obedeciendo lo que es, y no diciendo cosas diferentes a la palabra, entonces ahí no estamos sometidos a Cristo. Estas piedras están por las sueltas, que se va a caer la iglesia. Pero cuando la piedra se somete, hermana, a una sola oración, una sola palabra, un solo Cristo como piedra angular, dirigiendo, ordenando la casa, que es Cristo, y Él es el que forma la iglesia, entonces nosotros cuando nos unamos en la casa de oración, vamos a ver al Dios viviente obrando en nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. Y aquí hay algo importante, hermano, porque me gustaba cómo lo dice esta versión, que lo dice Clara, que dice que cada creyente, nosotros formamos ese templo en el cual habita o mora el Espíritu Santo de Dios, y dice que estaban fundamentados en la enseñanza de los apóstoles y de Cristo. Y esto me hizo recordar cuando, hermano, Cristo le dice a los judíos, para ustedes soy piedra de tropiezo, porque ellos no creían en Él o creían que tendrían la salvación por otros medios. La palabra dice en Romanos de que el pueblo de Israel no alcanzó la salvación porque buscaba su propia justicia, y dice que aún Cristo es piedra de tropiezo para aquellos que no creen en el Evangelio, mi hermano. O sea que hoy en día también Cristo es piedra de tropiezo, porque el que no cumple el Evangelio y dice lo que está escrito ahí como es, guiado por el Espíritu Santo, que es el que trae la revelación, viene a ser piedra de tropiezo. Cristo es piedra de tropiezo. Que Dios nos guarde de ser piedra de tropiezo del Señor. Que Dios nos guarde, porque debemos de someternos a Él. Él es el que manda en la iglesia. Él es el que ordena, guía y forma su iglesia conforme a su palabra. Entonces, mire esos fundamentos tan elegantes. Y vamos aquí a donde dice Apocalipsis 19:12. El nombre maravilloso. El nombre maravilloso que dice Apocalipsis 19. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Cuando dice la palabra que tenía muchas diademas, ¿qué usaban los reyes? Diadema. ¿Y ahora quién es el que tiene todas las diademas? Cristo. Tenía muchas diademas, o sea que él gobernaba el mundo. No hay ningún rey ni ningún presidente
que gobierne sino Cristo. Aleluya, Él es soberano. Por eso dice en Apocalipsis muy claro, y lo dice muy clarito, sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, cantidad de diademas, mostrando que Él estaba por encima de todos los reyes de la tierra.